Seguimos con las derivadas parciales utilizando la regla, derivadas parciales de funciones compuestas utilizando la regla de la cadena. En este caso podemos observar que es una función W que depende de tres variables, o sea, una función compuesta que depende de tres variables. Estas a su vez, cada variable depende de dos variables, o sea, X depende de la variable U y B, Y depende de la variable U y B, y Z también depende de la variable U y B. Las derivadas parciales de la función W con respecto a U y la función W con respecto a B la obtenemos de la siguiente forma. Recuerden que recomiendo, para no aprenderse las ecuaciones de memoria, les recomiendo utilizar, no es obligatorio, pero es recomendable, el diagrama del árbol. Empezamos. W es una función que depende de X, Y, Z. Aquí la coloco, pero resulta que X depende de dos variables, U y B. W depende de la función Y, pero Y a su vez también depende de U y de B. Y W también depende de la función Z, y Z a su vez depende de U y de B. ¿Ok? Entonces recuerden los caminos. Si voy a calcular la derivada parcial de W con respecto a U, entonces digo, derivada parcial de W con respecto a X, ¿ok? Multiplicado por la derivada parcial de X con respecto a U, que es lo que tengo acá, más derivada parcial de la función W con respecto a Y, multiplicado por la derivada parcial de Y con respecto a U, aquí lo tenemos, más derivada parcial de la función W con respecto a Z, multiplicado por la derivada parcial de Z con respecto a U. Aquí lo tenemos. Y de una forma similar ahora, digo, la derivada parcial de W con respecto a B, tomo este camino, derivada parcial de W con respecto a X, multiplicado por la derivada parcial de X con respecto a B. Aquí está. Más derivada parcial de W con respecto a Y, multiplicado por la derivada parcial de Y con respecto a B. Aquí está. Más derivada parcial de W con respecto a Z, multiplicado por la derivada parcial de Z con respecto a B. Aquí está, aunque no se vea muy bien, pero aquí está expresado. ¿Ok? Entonces, esto es de gran ayuda. Recomendable no aprenderse estas ecuaciones de memoria. Vean otro caso. Ahora, la función W sigue siendo funciones de tres variables. Funciones compuestas de tres variables. Pero veanla ahora. A la vez, la función X depende de tres variables. La función Y depende de tres variables. Y la función Z depende de tres variables. Las derivadas parciales de W, de la función W con respecto a U, de la función W con respecto a B y de la función W con respecto a T, se obtienen de una forma similar mediante el diagrama del árbol. Observamos y analizamos. W depende de X, Y y Z. Depende de X, pero a la vez, vean bien, X ¿de quién depende? Depende de U, depende de B y depende de T. W también depende de la función Y, pero Y a la vez depende de la variable U, de la variable B y de la variable T. De igual forma, W también depende de la función Z, y Z a la vez depende de quién? De la variable U, de la variable B y de la variable T. ¿De acuerdo? Ahora, necesitamos la derivada parcial de W con respecto a U, la derivada parcial de W con respecto a B y la derivada parcial de W con respecto a T. Agarramos los caminos. Aquí no hay confusión de nada. Comenzamos con la primera. ¿Qué decimos? La derivada parcial de W con respecto a U será igual. Comenzamos. Derivada parcial de W con respecto a X
multiplicado por la derivada parcial de x con respecto a u. Vean el camino. Voy aquí. ¿Más quién? Derivada parcial de w con respecto a y multiplicado por la derivada parcial de y con respecto a u. Más la derivada parcial de w con respecto a z y la derivada parcial de z con respecto a u. Buscámoslo. La derivada parcial de w con respecto a b. Bueno, forma similar. Ya esto se nos hace bastante fácil. Súper fácil. Entonces vean, derivada parcial de w con respecto a x y ahora derivada multiplicado por la derivada parcial de x con respecto a b. Vean que está aquí. Más derivada parcial de w con respecto a y multiplicado por la derivada parcial de y con respecto a b. Más derivada parcial de w con respecto a z multiplicado por derivada parcial de z con respecto a b. Y de una forma similar, ahora calculamos la derivada parcial de w con respecto a t. Seguimos el camino. Derivada parcial de w con respecto a x multiplicado por la derivada parcial de la función x con respecto a t. Más derivada parcial de w con respecto a la función y multiplicado por la derivada parcial de y con respecto a t. Y luego más la derivada parcial de w con respecto a z multiplicado por la derivada parcial de z con respecto a t. Vean que aquí no hay forma de confundirse. Está muy directo y muy elemental. Observamos este ejemplo. Determine la derivada parcial de la función p con respecto a u y determine la derivada parcial de p de la función p con respecto a b. Si p es una función que depende de las variables x, y, z, x es una función x que depende de u y b, y es una función y que depende de u y b, z es una función z que depende de u y b. Este tipo de ejercicio es de la forma que no nos dan cuánto vale cada una de las funciones. Solamente lo que se requiere es que ustedes practiquen de manera de obtener la ecuación para calcular cada una de estas derivadas parciales. Entonces, nos sirve de práctica. ¿Y de qué manera obtenemos las ecuaciones? La recomendación de siempre es utilizar el diagrama de lado. Procedemos. La función p, ¿de quién depende? De la variable x, y, z. Aquí está indicado. Ahora, de una vez coloco. Vean que la estoy colocando una vez. ¿Por qué? Porque x es una función, vean bien, que depende de dos variables, tanto de u como de b. Y, vean bien aquí, y es una función que también depende de dos variables, u y b. Y z es una función que depende de dos variables. Entonces, ¿qué nos manda a calcular? Derivada de la función p con respecto a u y la derivada parcial de p con respecto a b. Bueno, ya sabemos el procedimiento, solamente de práctica, repito. Derivada parcial de p con respecto a x multiplicado por la derivada parcial de x con respecto a u. Aquí está. Más derivada parcial de p con respecto a y multiplicado por la derivada parcial de y con respecto a u. Más la derivada parcial de p con respecto a z multiplicado por la derivada parcial de z con respecto a u. ¿Ok? De esa manera obtenemos la primera ecuación. Vamos a obtener ahora la segunda ecuación. Y observar. La derivada parcial de p con respecto a b. ¿Qué tenemos que hacer? Derivada parcial de la función p con respecto a x multiplicado por la derivada parcial de x con respecto a b. Aquí está. Más la derivada parcial de p con respecto a y multiplicado por la derivada parcial de y con respecto a b. Y luego más la derivada parcial de p con respecto a z multiplicado por la derivada parcial de z con respecto a b. Aquí obtenemos las ecuaciones.
Vean que solamente es práctica para utilizar el diagrama del aula y obtener las ecuaciones respectivas. En caso que nos den quiénes son F, quién es P, quién es X, quién es Y y quién es Z, solamente derivamos y sustituimos. Veamos otro ejemplo. Vamos a calcular la derivada parcial de P con respecto a X, derivada parcial de P con respecto a Y, derivada parcial de P con respecto a Z, y de una forma similar a la anterior. P depende de U, B y W. U depende de X, Y, Z, B depende de X, Y, Z, y W depende de X, Y, Z. De la forma similar, vean, U depende de la variable P, depende de U, de B y de W. Y U a la vez depende de X, Y y Z. B a la vez depende de X, Y y Z. Y W a la vez depende de X, Y y Z. Por lo tanto, para determinar cada una de ellas, vamos. Derivada parcial de P con respecto a U, multiplicado por la derivada parcial de U con respecto a X, más derivada parcial de P con respecto a B, multiplicado por la derivada parcial de B con respecto a X, más derivada parcial de P con respecto a W, multiplicado por la derivada parcial de W con respecto a X. Todo esto está expresado acá. Ahora, calculamos la derivada parcial de la función con respecto a B, la función P, y nos vamos por este camino. Derivada parcial de P con respecto a X, multiplicado por la derivada parcial de X con respecto a B, más derivada parcial de P con respecto a Y, multiplicado por la derivada parcial de Y con respecto a B. Y de forma similar, derivada parcial de P con respecto a Z, multiplicado por la derivada parcial de Z con respecto a B. Observen que aquí está entonces las condiciones. Repito, este tipo de ejercicio es para agilizar cómo obtener las ecuaciones que vamos a utilizar para realizar las derivadas respectivas. Por supuesto, una vez que nos digan quién es P, quién es X, quién es Y y quién es Z. Entonces, no debe haber equivocación de ahora en adelante cuando se les pida que determinen cualquier derivada parcial, sea de orden de 2 variables, 3 variables, 4 variables, y a su vez cada una de las variables dependan de 1, 2 o 3 variables más. Eso indica que ya sabemos cómo utilizar la regla de cadena para estas funciones compuestas. Lo demás es aplicar los teoremas respectivos para derivar y luego factorizar.